Las películas que debe ver un abogado. Mucho se ha hablado del personaje del abogado en las ficciones y hasta en los documentales que hemos visto a lo largo de la historia del cine. Lo curioso es que siempre se da de ellos, de los abogados, fiscales o defensores, interesados o interesantes, una visión un tanto esquemática, con pocos matices. Ante ello surge una pregunta necesaria. ¿Qué piensan los abogados al ver a este tipo de personajes en pantalla? Y ante la necesidad de respuesta surge una más. ¿Hay películas que los abogados ven o deben ver para explorar más a su propia carrera y sus propios intereses? Es decir, ¿se puede hacer una lista de aquellas películas que todo abogado debe ver? ¿En esa lista están incluidas las que tienen a algún abogado en el centro de su narrativa? La inquietud era grande, así que para este episodio invitamos a Miguel Pulido, amigo entrañable de Cine Garage, creador y anfitrión del exitoso podcast sobre leyes llamado Derecho Remix, trabajador del lado de las causas nobles y sí, adivinaron, abogado de profesión. Con Miguel Pulido vamos a hablar de las películas que debe ver un abogado. De eso trata este episodio. Yo soy Eric Estrada, esto es Cine Garage, aquí cabe todo el cine. Mi querido amigo Miguel Pulido, viejo guerrero ya de las cantinas, al lado de una banda realmente entrañable. No sabes el gusto que me da tenerte en los micrófonos Cine Garage, en donde siempre serás bienvenido, en donde siempre tendrás espacio para hablar de un tema bien raro. Antes de entrar y darle un poquito más de enfoque a lo que decía yo en la introducción del programa, darte las gracias y la bienvenida al podcast Cine Garage que se acerca ahora a Derecho Remix. Eso, muchas gracias, Eric, por la invitación. Efectivamente, antiguo compañero de largas batallas cantineras, visitas a las luchas y una que otro despropósito musical por ahí. Varios. Gran maestro DJ, es un gusto estar aquí y además debo decirlo con todas sus letras, Cine Garage es una de las fuentes de inspiración de Derecho Remix junto con Mandarax y otros podcasts cuando estábamos haciendo el diseño de lo que queríamos producir. Uno de los elementos de referencia fue este podcast, así es que es además un privilegio estar aquí. Que no es la primera vez, además, que De se hecho, de hecho. cruzan derecho y cine, es decir, derecho remix y cine garage. Ahí hay por ahí unos episodios en derecho remix donde han tenido la poca fortuna de tenerme como invitado. Pero La ahora, desgracia de ahora, tenerte ahí. la desgracia, el choque brutal cósmico, ahora va al revés. Me preguntaba yo, porque ahora son temas y como uno de repente tiene que diseñar o exposiciones o talleres, ¿no? Se habla mucho y de ahí es donde me surgió la idea, ¿no? Ver cómo las mujeres se ven representadas en el cine, que de entrada es ya una manipulación de muchas cosas. Es importante, hay que pensarlo cuando se escribe o cuando se habla o cuando se tiene a un personaje femenino, ver cómo las mujeres de la vida real se ven representadas o no en esos personajes, ¿no? Y luego de ahí, pues uno empieza a pensar en profesiones, cómo se ven los deportistas a la hora de que, por ejemplo, ¿no? La gran estrella de Hollywood la haga como el beisbolista más popular en un dramón intenso. ¿Qué piensan los beisbolistas de eso? Y luego dije, ¿y qué pensarán los abogados, Ujú. no? Tan vilipendiados por la historia, Tan defenestrados por la no, sociedad. que todo mundo los imaginamos con cuernos y tridente. ¿Qué piensan los abogados cuando ven a un abogado en pantalla? Y si a través de esa reflexión, un abogado, en este caso tú, alguien que conoce las leyes, que las practica, del lado bueno de la historia, hemos de dejarlo muy claro. ¿Qué piensan? Y si se puede hacer una lista de películas que, pues, de manera un poco aspiracional, lo voy a poner así, todo abogado debería ver, se traten o no de abogados, haya o no abogados. Esa es mi duda central, Miguel, antes de entrar a la lista que armaste, ¿no? La lista de películas que todo abogado debe ver, sí me provoca curiosidad, porque cuando uno estudia periodismo o comunicación, ve a los periodistas, uno dice, mira,
pues sí le están dando, pues sí, sí hay gente así, sí, eso es lo que te dicen en la escuela. No sé si pasa lo mismo con los abogados que luego salen de buenos, 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 o de malos, 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 malos. Hay muy pocos matices luego en esos personajes y me da mucha curiosidad ver qué piensa un abogado como tú de los abogados en el cine para empezar a platicar. Sí, sí, mira, yo creo que, a ver, refieres varias cosas. Uno es la reproducción del personaje dentro de la película. Y ahí me parece que el referente cinematográfico que más nos queda a la mano es el hollywoodense, o incluso aunque quieras verlo desde la perspectiva alternativa o independiente, no deja de ser una mirada muy anglosajona sobre la producción cinematográfica. Y eso ya empieza a problematizar las cosas, porque el personaje social en Estados Unidos y en algunos países de Europa, principalmente en Inglaterra, te diría, incluso por lo poco que conozco más el caso de la práctica jurídica en Francia, hay como esta cosa del rol social público de ciertos abogados, de una dimensión de transformación de la cosa pública, de los asuntos públicos, desde el litigio, ¿no? O sea, abogados que se agarran a chingadazos en tribunales con el propósito de cambiar de manera muy dramática las tendencias sociales de un país. Y en un país como México, esa no es la tradición propiamente de la función social de las y los abogados, ¿no? Tienen algunas similitudes en la práctica, tienen algunas similitudes en la dimensión familiar, qué significa ser para algunas familias, no es el caso de la mía, ser una hija o un hijo de un abogado, y hay algunas cosas por ahí que se distribuyen de manera equilibrada culturalmente en los dos lados, ¿no? Los dos lados del río Bravo. Pero yo lo primero que te diría es, hay una distorsión. O sea, si yo contesto desde lo que yo vivo en mi práctica jurídica y lo que viven mis colegas abogados, pues la verdad es que tenemos muy poco que ver con esos personajes que ahí se retratan por muchas razones. Para empezar, no ganamos los millones de dólares que ganan esos cabrones. Segundo, no es el mismo sistema jurídico, ni funcionan igual las reglas con las que vas a pelear y a contender. Y tercero, el sistema político y social en su sentido amplio es distinto. Y por tal razón, muchas de las cosas que pasan en las películas, pues no, o sea, si uno lo revisa desde el análisis político, cultural, social de nuestro país, pues no nos hacen sentido, ¿no? Uh No -huh. confrontamos así a las grandes corporaciones, por ejemplo, ¿no? En algunas de las películas que yo elegí, pues la verdad es que el sistema económico gringo tiene entre sus reglas una cosa muy rara de redistribución de la riqueza, utilizando el litigio como una de las formas de redistribución de la riqueza. Y entonces tienen esta figura de los daños punitivos, que es una manera en la que grandes corporaciones o personas adineradas tienen que resarcir económicamente aquellas afectaciones que hayan causado. Esa cosa no existe de este lado, ¿no? Entonces, no es nuestro modelo redistributivo y pues por eso los juicios y las cosas que ahí se retratan, pues no me calzan. Pero a nivel ideal, a nivel espiritual, a nivel la finalidad de lo que yo o un grupo de personas que manejamos leyes, que entendemos leyes, no hay una conexión, no hay una búsqueda de un bien común que encaje con aquellos litigios que nos cuentas, no hay una especie de conexión, le voy a llamar hippiemente espiritual, ¿no? No es así de, mira, eso también se puede hacer a nuestra manera o se ha hecho a nuestra manera de este lado del río Bravo. Sí, sí, o sea, los fundamentos de justicia, por así decirlo, en su sentido más amplio, me parece que sí están, en algún sentido. Y el choque, que es lo que retrata mucho el cine o en muchas películas, entre quienes tienen una mirada muy frívola, muy instrumental, o me atrevería a decir muy transaccional de la práctica de la abogacía, y quienes tienen todavía una cosa de decir, yo voy por mis ideales, yo voy por la verdad, yo voy por la justicia. Eso, Mm, en el sentido macro, es un buen retrato de la manera en la que se vive la profesión. Yo creo que la profesión, y no solo la abogacía, piensa también en la medicina, pues sí está atrapada entre personas que tienen mucho más una vocación social, mucho más una noción de servicio a las comunidades, y banda que dice, este es un instrumento para hacerme de un chingo de lana, ¿no? ujú, O a la buena o a la mala. Y eso pasa sí.
en la investigación científica, en la medicina, con los mecánicos En el también, ¿no? En periodismo, el ¿no? En el periodismo. periodismo. Pero sí, o sea, creo que tienes razón en algo. En lo macro y en las raíces profundas de la lógica de justicia, guión, abogacía, pues sí, las películas sí alcanzan a retratar cosillas que, aunque no es mi práctica jurídica, pues a mí sí me conmueve ver el cine hollywoodense o el cine anglosajón. Ujú. Y aún así, sabiendo que estas representaciones, que es necesario, voy a dejar claro algo, ¿no? Este, eh, se ha debatido mucho y yo llevo ya mucho tiempo peleando, ¿no? El asunto de que el cine es el reflejo de la realidad, el retrato de la realidad. Y pues no, no lo es, nunca lo ha sido y nunca debería serlo, porque, número uno, está enmarcado en el universo de las bellas artes, ¿no? De las artes, y las artes nunca han sido un reflejo de la realidad, son una representación de la realidad a través de la cual nosotros adquirimos principalmente dudas y cuestionamientos que ya nos hacen reaccionar en el mundo real y tener otro tipo de interacción después de haber visto una obra con los demás, ¿no? En consecuencia, a la hora de tener estas representaciones, pues bueno, creo que por un lado, sí, todo lo malo ya lo dejaste, ¿no? En el mundo real, estas representaciones de lo que es ser abogado, de los juicios, lo dramático que son los juicios en el cine norteamericano, ¿no? Que los juicios reales ni siquiera son así, ni son tan emocionantes como nos lo ponen en las películas, y no pasa en todo el mundo, ¿no? Muchos cines, incluido el mexicano, han tergiversado la idea del juicio para meterlos más en la idea del juicio hollywoodense, aunque en este país, hablo de México, no funcionen de esa forma. Es una representación, es un entendimiento de lo que en este caso los abogados y la búsqueda de la justicia hacen en el mundo real. Este, a la hora de tenerlos ahí, que insisto, es una práctica real, vienen de este lado las dudas. Dentro de esa representación, Miguel Pulido eligió una serie de películas que nos podrían decir, a ver, sabemos que esto no es todo lo real, no debería serlo, es lo que yo único que estoy diciendo, no es todo lo real, pero pueden surgir distintas reflexiones, ya nos dirás tú, Miguel, sobre lo que es ser abogado, sobre lo que puede llegar a ser un abogado, o sobre incluso la búsqueda de la justicia a nivel universal, ¿no? Que creo que es ahí donde algunas películas de Hollywood sí cumplen este objetivo. Quizá no son realistas, ya dije por qué, a la hora de representar, pero puede que acaben inspirando a alguien que las ve, ¿no? En cualquier parte del mundo, sobre cualquier tema. No para ser abogado o abogada, líbrenos Dios, ya hay muchos. Pero sí para buscar la realidad, para buscar la justicia, quiero decir, en el mundo real dentro de lo posible. Y por ahí va un poco mi invitación a conocer tu lista, Miguel. Seguro. Una primera cosa que me parece importante de esta conversación es regresar a la idea de que la abogacía en su sentido más amplio y profundo en realidad es la práctica de defender a alguien más. Eh, Después se ha profesionalizado y se han dado en la gran mayoría de los países una licencia para ejercer eso en ciertas circunstancias, para abogar de manera profesional en ciertos Una licencia quieres procedimientos. decir una especie de permiso, Exactamente, un ¿no? Un permiso, ¿no? registro, sí. Sí, y de hecho, pues de ahí viene la noción esta de licenciado, pues es que Ajá, alguien tiene una licencia, una una licencia. autorización para hacer ciertas cosas, ¿no? Ujú, Eh, y nada, a ver, mira, primero, no están en orden de importancia ni nada, pero sí me claro. gustaría empezar con una, que fue la primera que se me ocurrió, que es El Padrino, precisamente porque es una película, tiene muchas cosas, pero es Ujú. una película que retrata la forma en la que los países construyen las leyes y la forma en la que los países se relacionan con multiplicidad de temas en los que casi que son contemporáneos, no los hemos dejado de vivir. Piensen que El Padrino es una película que esencialmente trata sobre inmigrantes a Estados Unidos. O sea, son Ujú. sicilianos que van a Nueva York, ¿no? Y lo segundo, y eso tiene
un montón de cosas, más allá de si son criminales o no, o si son la cosa, no, la cosa nostra o no. Lo que es importante entender es que hay un sentido de desarraigo porque dejan un país para pasarse a otro y tienen permanentemente una tensión con las nuevas reglas, sobre todo los que abrazan el capitalismo brutal de Estados Unidos Ujú. y quienes se aferran a mantener la vida siciliana y los valores. Y si ustedes se fijan, la película permanentemente, o sea, es una de las genialidades de Francis Ford Coppola, está ahí presionando en ese choque de integración o no integración y cómo las sociedades modernas hemos dejado o no de resolver el problema de la inmigración utilizando las leyes y qué significa y a quién sí recibimos y a quién no. Y el personaje del abogado en El Padrino, Que eh, Tom Hagen es Tom el Hagen, personaje. exactamente, Robert Duvall es el Robert actor. Duvall es nada menos quien lo interpreta. Y ahí hay una cosa sensacional. Uno, hay un punto ahí sobre de dónde es, porque él no es italiano, y entonces, pues si mal no estoy, lo acusan de irlandés, ¿no? Y entonces, es Sí, medio le dicen, ¿no? Lo primero que sabemos de él es cuando Sonny Corleone exacto, lo presenta en esta gran introducción que hace Coppola, completamente un laboratorio de sociología desde el cine. Está su prometida ahí sentada con él en la boda, nadie les hace caso y él le dice, mira, él también es mi hermano. ¿Y exacto, cómo? No, pues mi padre lo adoptó, lo acogió, le dio carrera, ¿no? Lo hizo abogado. Y bueno, no lo hizo, le dio que la carrera, él eligió ser abogado y ahora pues también trabaja para nosotros. Lo primero que sabemos, pero luego se nos sugiere que está conectado con el mundo irlandés. exacto. Y ahí como para cerrar como esta prima, pues si no se nos va a ir Sí, sí, sí. toda la plática en esta película, que alcanza para hacerle el análisis, es que eh, la razón por la que Tom Hogan llega a ser el consigliere no es necesariamente ni porque es el hijo adoptivo, ni porque es el abogado, sino por una suma de factores, pero en donde las dos cosas le operan a favor. Este Ujú. sentido de pertenencia a la familia de hijo adoptivo, mezclado con que es el abogado y entonces es quizá la mejor persona para ser el consigliere, pero después nunca lo revela como tal, pero después el personaje es torpe para ejercer su función de mafioso precisamente porque tiene un código interno. Entonces yo creo que esa es una confesión ahí que deja, no sé, es un atrevimiento mío, que deja Francis Ford Ajá. Coppola, que critica muy densamente el capitalismo brutal, la violencia, cómo aprenden a navegar. O sea, hay una crítica social muy densa, ¿no? El control de los sindicatos, todo eso está ahí, de cómo funciona la diferencia entre la fuerza y el derecho, cuando el derecho usa la fuerza, cuando no la usa, etcétera. Todo eso está ahí. Y luego el personaje es medio débil cuando tiene que ser un hijo de la chingada porque no tiene la noción de malicia que se necesitaba. Y yo creo que ahí le estorba un poco esta noción de justicia que sí hay, según yo, alcanza a tener el personaje, ¿no? Mi querido Tom. Le estorba para entrar al mundo de la mafia violenta, ¿no? Exacto, O sea, exacto. viéndolo desde el punto de vista de la familia que se está construyendo, que es el relevo del gran padrino, a este personaje le estorbaría esta noción y esta ética de abogado para entrar a ese lado de la ilegalidad. Si lo vemos desde fuera, y es como bien dices tú, está este gran retrato que hace la película, si lo vemos desde fuera, el único en toda esa familia que está jugando del lado bueno es él, Sí, tal ¿no? cual. Porque una cosa es que aquellos estén en el centro de la narrativa y otra cosa que nos digan, mira qué buenas personas son, mira son una panda de asesinos, criminales, que vivirán con todo lujo, ¿no? Pero son sangrientos, violentos, misóginos, ¿no? Roban, asaltan, matan, como dices, trafican con poderes e influencias. El único bueno desde el lado de lo que queremos entender como justicia es él. Y ese puente que se establece a través de la película entre lo bueno y los que creemos buenos y lo malo entre los que creemos malos, está justo basado en este personaje, ¿no? Entonces, nada más quería yo dejarlo claro. Es un buen abogado en consecuencia. Pues es un abogado atípico, con funcionalidades muy raras, porque además, o sea, él sí alcanza a ser mensajero de la violencia, pero él no tiene el impulso por permanentemente ejercerla, esa es una. Y la segunda Ujú. es que entiende la sofisticación de tener a jueces y a fiscales y a la policía en un esquema de Cerca. corrupción. Entonces, no,
vamos, y él tiene un cliente que al mismo tiempo es su padre adoptivo. Entonces creo que mezcla muchas cosas complejas la película. Muchas cosas son, esa película, como casi todas las obras de Coppola, tiene unos mensajes subyacentes y de crítica social muy densos que hay que Sí, verlas una y otra vez. Y conforme uno va leyendo de lo que sucedía en la época, tiene más elementos para analizar cosas muy bonitas no lo que sucede, sino muy bonitas las metáforas que usa. Pero bueno, esa es una primera película para darle una entrada. que debería haber un abogado. Exacto. Y de ahí, Y ahí están nuestras ahí razones. está. Síguele. De ahí, una que le hace un puente a lo palomero, pero que también tiene una densidad de contexto que a mí me gusta muchísimo, es Filadelfia. Bien, O sea, no solo porque el personaje de Tom Hanks es brutal, o sea, la ujú, actuación es de verdad una pasada, sino porque hoy día pareciera que la discusión sobre la discriminación en espacios laborales, el entendimiento de lo que es tener VIH, su diferencia con el SIDA, con el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, eh, como que hay muchas discusiones que 30 años después parecen ya moderadamente en espacios bien pensantes y bien informados, pues parecen acabadas, pero esa película narra eh, la manera en la que, desde mi perspectiva, pues también tiene una vigencia actual, la sociedad opera en muchas contradicciones y en mucha hipocresía y ok, cómo toda una estructura de discriminación y todo un conjunto de dispositivos, en este caso dentro de una empresa, para marginar a una persona, para acosarla, para chingársela, para hacer que renuncie, para no sé cuál, operan, pero además siempre disfrazados de los mejores modales. O sea, creo que la ok, gracia de esa película es la denuncia de la hipocresía de las élites profesionales, porque y ahí sí para que veas, este país, o sea, si uno va a los despachos de Lomas de Tamarindo y de Interlomas y esas pinches zonas, eh, es esto, es la hipocresía de esos espacios profesionales disfrazada de las mejores alcurnias y de los mejores modales. ujú. Y por eso me gusta esa película. Hola, ¿qué tal? Yo soy Eric Estrada, director editorial de Cine Garage, y vengo a hacerles una atenta invitación para que vayan ahora mismo o al terminar este episodio a www.patreon.com/cinegarage y se inscriban a alguno de los niveles que tenemos abiertos para la gente que entra a esta comunidad. Al hacerlo, ustedes se convierten en el soporte fundamental e indispensable de estos podcasts que gracias a su participación en el perfil se pueden seguir produciendo y nosotros generamos una cantidad ya muy grande y que seguirá creciendo de contenido exclusivo para todos y todas ustedes, en donde cabe desde coberturas a festivales de cine nacionales e internacionales para que se enteren antes que todo mundo de aquello que va a ir llegando de calidad poco a poco a las pantallas, estrenos nacionales, internacionales, en cines y en streaming, descuentos a nuestros cursos y talleres, reuniones entre todos y todas nosotras para platicar de cine y pasarnos un rato bastante divertido con el cine en el centro de nuestras pláticas y reuniones y más cosas que se nos van ocurriendo todo el año. En esta ocasión voy a elegir para darle gracias de manera muy personal a Gabriela Zambrano Morales, Joali Soria, Rodrigo Franco Herrera, Citlali García, Rodrigo Solé, Agustín Hernández, Álvaro Valdés, Héctor Hernández Bastida, Alejandro de la Cruz y Arturo Aguilar Figueroa. Ellas ya son parte de la comunidad Cine Garage, ya nos ayudan a que estos podcasts se sigan produciendo y ya estamos debatiendo con ellos, con ellas y con toda la gente que ya se inscribió alrededor del cine sobre los temas que nos interesan y nos conmueven. Inscríbanse, les esperamos en www.patreon.com/cinegarage. Ahí nos vemos. ¿Se enteraron del nuevo curso de apreciación cinematográfica que se imparte en Cine Garage? Yo soy Eric Estrada, director editorial de Cine Garage, crítico de cine, y me toca justamente a mí impartir en línea este curso de apreciación cinematográfica, al cual los invito a inscribirse. Vamos a explorar todos los aspectos y todos los elementos del encuadre cinematográfico, del discurso cinematográfico, de la forma
y de su fondo para que ustedes recuperen esa emoción en las películas y sobre todo para que ustedes capten lo que hay debajo de lo que nos cuentan las películas, debajo de la famosa trama. Vengan a identificar estos elementos, vengan a divertirse a este curso de apreciación cinematográfica y vengan. Esperamos que nuestra emoción alrededor del cine renazca con ejercicios como este curso. Encuentran toda la información en www.cinegarage.com o escribiendo directamente al correo electrónico joaquin@cinegarage.com. El curso está abierto a todo mundo en cualquier parte del planeta. Apreciación cinematográfica en línea, ahí les espero, ahí nos vemos, ahí nos vamos a divertir. Ok, nada más para contextualizar a la gente que no ha visto Filadelfia, la película es del 93, es muy buena película, dirige nada menos que Jonathan Demme, escribió Ronnie Warner y Tom Hanks interpreta a un abogado que trabaja en un buffet, lo cual ahí es donde les va a dar sentido todo lo que acaba de decir Miguel. Él es abogado, trabaja en un buffet, es homosexual, se contagia de SIDA, lo despiden justo por eso, porque además su patrón, encima de todo, es homófobo, y a la hora de ver su propio caso, contrata a otro abogado que es afroamericano, que es Denzel Washington, y que también es homófobo, ¿no? Entonces, todas estas contradicciones y todos estos choques que cada uno dice proteger al bien común, se centran, yo creo, en esta crítica que mencionas, Miguel, de este bufete que se vendía como, ¿no?, los paladines de la justicia. Nosotros trabajamos y nosotros buscamos siempre el bien, cuando en realidad es un verdadero nido de víboras. No sé si era por ahí tu Sí, comentario. totalmente. O sea, es eso. Y además en una cosa que a mí me parece fundamental entender, que mucha de la práctica jurídica está revestida de estas formas, porque en realidad lo que esconde por debajo no conviene que se ventile. No se ventila porque afecta al diseño de los despachos. Al Y al negocio. negocio, exacto. Y porque además hay una dimensión de la práctica jurídica del ejercicio de la abogacía que en realidad tiene por propósito reproducir los intereses acomodados de las élites. Y yo creo que Ujú. es un poco lo que narra esta película. O sea, además, como muchas otras películas de Estados Unidos que tienen que ver con esto que le llaman courtroom drama, está basado en hechos reales, evidentemente muy, muy exacerbados, sí, muy, muy volados. Pero Sí. yo creo que la película tiene tanta nobleza que hasta tiene la interpretación de Streets of Philadelphia del maestro del maestro grande, ¿no? Bruce Bruce Springsteen, Springsteen. que ahora mismo, mientras grabamos este podcast, ahí les va el dato, está dando un gran concierto en Barcelona. Ahí nomás se las pongo. Para Y que vean. en ese concierto, lo estaba viendo hoy en la mañana en las noticias, no en las mexicanas, porque en este país ya no hay noticieros. En ese concierto donde está justo Bruce Springsteen en un estadio lleno, están Obama señor, están Michelle Obama, bueno, Barack, se me fue el nombre, están Barack Obama, Michelle Obama y Steven Spielberg, sentados juntos viendo a Bruce Springsteen mientras grabamos este podcast. Mira tú, oye, de Bruce, dijiste Steven Spielberg, ¿va? Él está en el concierto, Sí, sí. porque de él saqué una película de la lista, pero igual le voy a hacer una mención, una película que se Venga. llama, una película que se llama Amistad, que es muy bonita y que Sí, digo, nada más para de ahí ir a un puente de otras películas, que está basada también en un juicio real, pero desde otra perspectiva. O sea, yo creo que la crítica de Filadelfia es a una dimensión social, pero no alcanza a ser una crítica a la estructura sociopolítica de un momento histórico. Y claro. Amistad sí, o sea, el tráfico de esclavos en un contexto y cómo se da en el juicio, etcétera. Pero de esa medio gama de películas, la que sí escogí es una que estoy seguro que a ti te gusta, o tengo la intuición, que es En el nombre del Padre, Me gusta mucho. con una interpretación de Danny Day-Lewis que es como una cosa que se te cae la baba, y Ujú. que además creo que,
o sea, para quienes no sepan, en lo que se le conoce como el Reino Unido de la Gran Bretaña y la Irlanda del Y Norte, la Irlanda del Norte. hay otro país que es otra Irlanda, y entonces eso es porque esa isla está dividida entre dos y tienen un conflicto religioso, étnico, político desde hace muchos años, Económico económico, también, y, ¿eh? y ahí y hubo un contexto en el que había un ejército para la liberación de Irlanda, o sea, el que es conocido como el IRA, Ujú, y nada, y había como, es un contexto de mucha violencia, de guerrillas urbanas, etcétera. Y esta película sucede precisamente en ese contexto, y yo creo que es una de las develaciones más profundas de lo violento que puede ser el Estado con aquellos que considera sus enemigos. Y es, ujú. es, es muy frontal en la capacidad de invención, cómo inventan una célula de terroristas y entonces dicen que la tía era quién sabe cuál y es una familia ahí, clase mediera de medio pelo que solo tiene un pinche rockerillo marihuano De pelo largo. de pelo largo ahí. Pero creo que es una película genial por eso. El juicio es real, es esta cosa que le llamaban los cuatro de Guildford, que es el pub en donde estalla la bomba y de donde se deriva todo el juicio ficticio. Los Voy tres, a poner pausa ahí, voy a poner pausa ahí. Estalla la bomba en un bar, empiezan las investigaciones porque evidentemente se vive un momento de terrorismo muy violento y muy activo en Irlanda. Estamos hablando de los años 70, si no mal recuerdo, sí, está ubicada la película. La película es del 93, dirige John Sheridan. Empiezan las investigaciones por la bomba en el pub, encuentran a alguien y prácticamente lo convierten en el culpable del atentado, él no tiene nada que ver, y en toda esta invención del caso, desde el Estado hacia las personas, el que acaba encarcelado es el papá de este muchacho, exacto. ¿no? El muchacho lo interpreta Daniel Day-Lewis, al papá lo interpreta el inigualable Pete Postlethwaite, entonces ya desde ahí la película tiene mucho que ver, pero tiene razones para verse, pero ese es el caso, ¿no? Se construye un caso falso sobre un falso culpable que acaban encarcelando a su padre y ver qué va a resultar de todo eso, de este proceso judicial para sacar al padre de la cárcel, de eso trata la película. Y yo creo que volviendo al por qué abogadas, abogados o personas que tendrían que entender cuál debería ser la función social desde mi perspectiva de abogadas y abogados, Uh -huh, la película retrata otra cosa de manera genial, espectacular, los autogobiernos en las prisiones y la responsabilidad que tienen los estados de aquellas personas a las que no les permiten su movilidad en libertad. Cuando el Estado tiene asegurada una persona, por la razón que sea, no, pues, digo, cada vez se hace menos, pero por salud mental o porque es un inmigrante irregular, ¿no? En este país ya sabemos lo que pasó uh trágicamente en -huh, Ciudad Juárez, personas que no se pueden mover a su disposición. El Estado tiene una obligación de cuidarlos de manera particular. Y lo que sucede en esa película, la manera en la que retrata las dinámicas, como viven los presos, la violencia entre ellos, la violencia de los celadores hacia ellos, los mecanismos de motín como una forma súper dramática y muy extrema de protesta. Y no por nada en muchos países del mundo existen estos dramas de lo que se le conoce como las tragedias o los desastres antrópicos. uh Y -huh. son antrópicos porque los causó el hombre por sí mismo. Y entonces las prisiones son uno de los lugares en donde hay una suerte de inmolación en la desesperación que es el encierro. Y yo creo que esa es la otra carga subyacente de la película. O sea, como retrata muy bien un contexto histórico, retrata muy bien la violencia del Estado, cómo las persecuciones judiciales se pueden utilizar para chingarse a quien uno considera su enemigo, y después la manera en la que te refleja el sistema carcelario. Y yo digo, si uno no tiene sensibilidad a esos temas desde donde la película lo narra, váyase a revisar si no le está corriendo Sí. chapopote por las venas en lugar de sangre. No, pues va a ver si tiene venas para empezar, ¿no? Porque la película justo basa el drama en esa impotencia de estar atrapado injustamente en un sistema como el que describes, ¿no? Este hombre, el padre del muchacho acusado, se encuentra de repente trasladado y es ahí donde surge el trauma de su universo cotidiano a uno que desconoce por completo y que no sigue las mismas reglas de relación hombre con hombre que las que él conoce, y eso lo fractura
por completo. Ese es el, más allá de estar encarcelado injustamente, creo que ese es parte del gran drama del personaje de Postlethwaite, que él no sabe cómo vivir ahí, tiene que aprender de cero, porque es una serie de violencias y de irresponsabilidades que generan más violencia, que él no está ni acostumbrado ni calificado para poder transitar de un lado al otro en medio de ese universo. El drama de ese personaje creo que viene de lo que estás diciendo, Miguel, y por ahí habría que revisarla no solo para reentender y reflexionar sobre el propio caso de Ciudad Juárez, como lo acabas de decir, sino por muchas cosas que están pasando en este país sobre persecuciones y sobre encarcelamientos, cómo funcionan las cárceles, cómo las estamos viendo, manteniendo y para qué se están usando también, ¿no? No, Totalmente. no, de ahora y de hace 50 años para acá, o sea, porque esto es un fenómeno tan cambiante, las cárceles cambian conforme la sociedad cambia y normalmente, ya vemos cómo están las cosas, no estamos cambiando para bien, entonces habría que tratar de entender ese otro mundo que no vemos y que creemos que no existe porque creemos que la gente que está ahí se lo merece. Ya desde ahí hay que reflexionar, ¿no? ¿Cuánta gente de la que está ahí se merece realmente estar ahí? Y luego, ¿qué merecen? ¿Esas condiciones o, no, unas mejores condiciones para cumplir la famosa reinserción social o ver qué se hace con la gente privada de su libertad? Creo que ahí hay muchos temas que luego los abogados han puesto en la mesa del debate, ¿no? Que están muy vivos ahora. No, no, lo dices de manera genial. Y para salirnos un poquito, si te parece, Eric, de estas, vamos a regresar a otras cosas de cortes y de sistemas A ver, penitenciarios y demás, pero el Conde de Montecristo, en la a ver, versión de Gerard Depardieu, me parece una cosa extraordinaria, por mil razones. Además, aquí un pequeño paréntesis de que también me costó ahí como qué meter y qué no meter. A mí me gusta lo que hace Gerard Depardieu en estas cosas que no alcanzan a ser una serie, pero son mucho más que una película. ¿No? Que duran 6 horas, 7 horas por ahí. Tiene una de sí, los porque estamos hablando de una serie de televisión. pero es una como miniserie de televisión que nosotros no Sí, tenemos, que se tiene entre Inglaterra y Francia, la producen mucho, ¿no? sí, Y, y ahí está esta de Los Miserables, que es genial, basada evidentemente en el libro de Víctor Hugo, y esta del Conde de Montecristo, basada en el libro de Alejandro Dumas, que me parece genial. Entiendo que hay otras películas del mismo libro, adaptaciones del mismo libro del Conde de Montecristo, e incluso eh, hay unas como muy antiguas, como muy, muy viejitas de cuando sí, el cine es habla una historia muy, muy solicitada. muy retratada, exacto. Sí, sí, sí. Pero bueno, para quienes no conozcan la historia del Conde de Montecristo, en esencia es un personaje que va a un destierro por un montaje que le hacen. Y aquí lo que a mí me gusta de esa historia, lo que a mí me atrapa, es esa noción permanente de cuándo uno está haciendo justicia y cuándo uno está ejerciendo venganza, y cuándo la justicia se relaciona con el perdón, y cuándo el perdón, quién es capaz de otorgar el perdón. Y yo creo que aunque son obras bastante autónomas y separadas entre sí, pero este también yo encuentro que es un nudo de Los Miserables, ¿no? El personaje de Jean Valjean y su relación con Jalbert, y Ujú. hay como una cosa ahí muy, muy densa que yo alcanzo a ver en el Conde de Montecristo, que también me atrapa en el sentido de, cabrón, lo que nosotros muchas veces le pedimos al sistema de justicia es venganza. ¿No? Y yo creo que el gran desarrollo que tiene esta historia es como un personaje que va construyendo las posibilidades de ejecutar su propia venganza, en algunos momentos va teniendo duda de qué es lo que quiere. Y cómo los personajes que le arruinaron la vida y que él hay unas escenas brutales en donde los hace invertir en negocios falsos, cuando se empieza a explorar las inversiones y la invención lo que hoy conocemos como las bolsas de valores o la inversión Ajá. en mercados.
Y entonces les dice, no, pues allá en América se está sembrando, imaginen ustedes, ¿no? Chilacayote bien cabrón y va a venir para arriba el pinche chilacayote y se va a vender cabrón el chilacayote. Y ahí están todos sus enemigos del Sí. pasado con un personaje que él inventa. Eh, el personaje original es Edmond Dantes y Dantes. ¿cómo se llama? Picot, ¿no? El nuevo. Y entonces ahí, que es el conde de Montecristo, ahí Ujú. esa capacidad de arruinar a otros como una forma de satisfacer su noción de justicia, pero que permanentemente te está dejando entrever si eso no en realidad es venganza. Me parece que en esa versión de, no sé ni quién es el director, pero lo que les Son digo del, hasta donde sé son varios porque ya, son cuatro episodios. Juntos duran 6 horas con 40, ya, pero no tengo el dato quién o quiénes dirijan, pero según yo son varias personas. pero sí es, o sea, como que para mí eso es lo que me atrapa, como que la actuación de este cabrón permanentemente te deja ver que incluso en sus mejores momentos de satisfacción porque está logrando su venganza, hay una dimensión de decir, y esto era en realidad lo que quería. Ajá. Y como que también para mí eso es el cine, como que está el lenguaje explícito del guión, pero luego la potencia de las interpretaciones, y yo no sé si eso se lo pidieron a Gerard Depardieu o eso Gerard Depardieu nos lo regala, pero es genial. O sea, es una Sí, recomendación muy linda, me parece. habría que verla. Es, por ejemplo, para ponerlo un poco más frívolamente, es lo único que le falta a John Wick, por ejemplo. O sea, John Wick sale y dice, lo mío es venganza, se acabó, ¿no? Y uno se queda nada más un poquito en la superficie. Es mi única queja con esas películas. Se queda uno muy en la superficie por decir, pues sí, se está ejecutando a toda la panda de mafiosos que le mataron al perro y a la mujer y le robaron el coche, de acuerdo. Ladrón que roba ladrón es lo suficiente como para sentir que está haciendo justicia, ¿no? Pero y la película jamás desarrolla eso, ¿no? Eso que sí nos estás contando, la gran venganza de John Wick no llega todavía a cuestionarnos si lo que está haciendo es justicia nomás por irse contra los malos o es una venganza plena y brutal, muy sabrosa de ver, sí, pero eso es lo único que yo le reclamo al John Wick para traerlo hacia lo que nos cuentas del Conde de Montecristo, ¿no? Y esta utilización de la justicia para ejecutar venganza o de la venganza disfrazada de ejecución de justicia, ¿no? Entonces ahí está la recomendación. Nada más decirle a toda la gente que nos escucha, en particular a los Patreons, les voy a pegar la lista de películas y de esta serie que nos está explicando y recomendando Miguel, y les voy a decir en dónde se pueden ver, porque la mayor parte de la lista se puede ver en alguna plataforma. Entonces, la gente que tiene Patreon, ahí en el posteo dentro de nuestro grupo de Patreon, les voy a poner en dónde se pueden ver todas estas películas. Síguele, Miguel. Sí, este fue como una recomendiza, que es la forma en la que terminamos Derecho Remix. Oye, la que sigue es un clásico setentero, And Justice for All, que Sí, porque además estábamos muy en los 90. estábamos muy en los 90, sí, nos fuimos muy para Pearl Jam y Nirvana en esas épocas, andábamos muy tratados de libre comercio. Este, pero a mí, de And Justice for All, para quienes mitifican el sistema judicial de Estados Unidos, lo que tiene esa película es que es cruda desde el inicio. El sistema de justicia de este país es transaccional porque los fiscales en realidad lo que hacen es que te espantan con el petate del muerto de que si no te reconoces como culpable, te puede ir peor en un juicio, aunque seas inocente, mejor agarra lo que el fiscal te está Ujú. ofreciendo y porque los fiscales de esa manera van construyendo un récord de acusaciones reconocidas. Y entonces muy pocas cosas llegan en realidad al litigio. Bueno, eso y que le ahorran dinero al sistema Exacto, de los juicios, porque los juicios le cuestan, tal se cual. pagan con los impuestos. Entonces, entre más cortos sean los juicios, más dinero se ahorra, y entre más dinero se ahorra, es más posible que este sistema siga funcionando, no precisamente haciendo justicia, sino funciona porque quiere funcionar y seguirse alimentando a sí mismo. Y ahí, si yo tuviera que condensar la tesis de esa película, es justo con la pregunta con la que tú iniciaste. ¿Qué sucede cuando alguien quiere en realidad enfrentar al sistema y se la cree? Se cree que esto se Ujú. trata de que lo que yo estudié, lo que yo practiqué, en lo que yo creo y para lo que son las leyes y los inocentes para afuera, y cuando todo el sistema corrupto se le viene encima,
Pero no solo eso, sino cuando además, y para quienes no han visto la película, discúlpenme, pero es que no hay otra manera de explicar esto, pero además, la escena de cierre del colega que ya perdió los cabales y que entra todo rapado y que este güey se desmorona en las escaleras del tribunal diciendo, no entendí nada. O sea, toda la película te tiene con la expectativa de que el bien va a triunfar. O Ujú, sea, creo que ahí se condensa. Y así como arranca cínica, mi sensación es que la película termina cínica. ujú. Y no por empezar cínica y terminar cínica significa que sea una apología del desastre que es el sistema de justicia de Estados Unidos. Mi sensación es que eso lo hace una de las denuncias más honestas que se tiene del sistema judicial. O sea, habrá algún despistado que diga, ah, bueno, pues entonces ya para qué. No, cabrón, precisamente esa es la interpelación mordaz que te hace la película. Y sí te manipula en el sentido de que crees que van a ganar los buenos, van a ganar los buenos, te derrumbas con el personaje de Al Pacino, pero al Ujú. final creo que es posiblemente la crítica más mordaz y elegante que yo lo encuentro al sistema de justicia penal de aquel país. Para englobarla del otro lado, pues una de las películas más interesantes de lo que yo llamo el cine político de los 70 en Estados Unidos. Un cine político que llega tarde al mundo, pero que entrega joyas como esta, muy críticas, ¿no? Muy mordaces, como dices. Dirige Norman Jewison, No sé escriben quién sea. Valerie Curtin y Barry Levinson. Y sí, de un lado tenemos a Al Pacino, del otro lado tenemos a Jack Warden. Jack Warden, sí. No, o sea, la acabas de poner así, ya casi sin tener que decir de qué trata. Tenemos a un abogado que tiene que defender a un juez culpable, pero al mismo tiempo tiene a sus clientes inocentes. Y todo este cruce de cables es lo que nos lleva a este clímax que nos acabas de describir. Yo soy fan de esa película. Es buenísima. Y una película que me parece que cuestiona todo el entramado legal con una elegancia y una sutileza, o sea, como que cuestiona en realidad la razonabilidad de las leyes y por qué damos por sentados que el triunfo del positivismo de Augusto Comte y esta hiperracionalidad de las cosas es lo correcto. Para mí es esta película que se llama I Am Sam, Ujú. que es la nuez de la película es que a una abogada le cae un caso muy atípico de una niña que le dice que a su papá le van a quitar la custodia de ella. Y entonces la Ujú. película en realidad, ahí aquí corrígeme tú, Eric, porque yo traigo ahí tramos olvidados por mi edad y las chelas de los tours cantineros. Sí, sí, lo sé. Este, que hay, o sea, si mal no estoy, él en realidad nunca tuvo una pareja, sino como que tiene un encontronazo con una chava y Creo que sí. la chava los abandona porque no eran pareja y le deja a la niña. Y Ujú. entonces hay un momento en donde por la enfermedad mental que él tiene, la niña tiene mayor madurez que el papá. Y En unas en cosas, unas ¿no? cosas, exacto, y en otras pues, se compensan. Pero como mucho le hacen los gringos, hay una épica también sobre la historia de la propia abogada y sus propias injusticias y las contradicciones. En un momento en el que además no se denunciaba tanto, ando muy noventero, fíjate, esa también es noventera. Eh, Pues está muy cerca, es del 2001. del Podremos 2001. todavía entra en el universo noventero. Sí, sí, que es una rebaba, un resabio de los 90. Pero ahí la parte en donde también la historia de emancipación de la abogada, me parece que es un mensaje súper potente. Entonces, uno está como en la injusticia, pero la historia de emancipación de la abogada es más allá de la heroicidad de la mujer que lleva el caso y que se da cuenta de Ujú. lo que le está pasando en su vida, es en realidad una revelación así de lo pesado que es el patriarcado, ¿no? Porque el Sí. patriarcado entonces solo quiere varones competentes, capaces de proveer económicamente y que al mismo tiempo someten a otra mujer que es una abogada competente, chingona, y entonces, ¿quiénes se le salen del carril al patriarcado? Pues el hombre que es tonto, ¿no? Que es más Ujú. débil, no solo que una mujer, es más Que débil es que una niña. que una ¿Y niña, quién lo sí. protege? Una mujer descarriada que no se disciplina las injusticias de su marido. Puta, esta película me parece que tiene ahí unos subtextos súper interesantes
A mí me gusta mucho. No es la clásica de courtroom drama, aunque tiene sus elementos. Yo creo que en realidad denuncia otras cosas. Muy bien, pues ya la acabas de vender como nadie, no hay nada que agregar, ya di los datos y ya dije a los Patreons, les voy a decir dónde encuentran Yo Soy Sam del 2001, el dato extra nada más, ¿no? La hija, bueno, el personaje que está tratando de conservar la patria potestad de la hija es Sean Penn, la hija es Dakota Fanning y la abogada es nada menos que Michelle Michelle Pfeiffer. Pfeiffer, nada O más y sea, nada no hay menos. manera de decir que no, ¿no? Además, Sean Penn en una actuación así Sí. desgarradora, ¿no? No, él es bueno, se nos olvida que es bueno, también por su propia culpa, pero él es muy bueno. Sí, 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 bueno, también diche viejo menso, pero hablando de actuaciones estrictamente, Sí. es muy bueno. Vamos a una cosa ya muy así reciente y latinoamericana para medio abrir, porque nada más puse una francesa, una del Reino Unido y todas las demás han Ujú. sido gringadas. Una muy recientita que se llama Argentina 1985. Sí, Y esta que película, acaba de ganar en los premios Platino. y esta película tiene una particularidad que es que se inscribe en el tramo medio de una historia muy compleja. Y a mí eso, lejos de molestarme, me parece una buena noticia. Ok. Porque cuando yo no soy crítico de cine, por más que te lea y por más que te escuche y trate de participar en tus talleres, pero si hay algo que me molesta son los directores que quieren hacer la entrega completa, ¿no? Pues, Ujú. señor, ni a los documentalistas les alcanza, no esté usted No, no, chingando, no, ¿no? no se Entonces, no puede. se puede. Entonces, porque quieren contar tantas cosas que terminan no contando nada, ¿no? O Y sea, esta no. y esta no, esta escoge que va a contar incluso de manera injusta para los que están antes de lo que empieza a contar, incluso de manera triunfalista, porque la historia no acaba bien como acaba la película, pero se concentra en un pedazo específico de la historia. Sucede que en el Cono Sur, si usted estuvo muy desinformado de este tópico, hubo unas dictaduras, ¿no? Entonces, la dictadura argentina, en algún momento encabezado por una junta militar y por el violentísimo y sanguinario general Videla, ya no alcanza a sostener su régimen de terror y entonces hay un pequeño contexto en la vuelta a la democracia en donde dicen, este es el momento para juzgar lo que sucedió. O sea, hay una ventanita temporal en el Ujú, contexto ujú. histórico antes de que estos güeyes se reconfiguren en donde los tenemos que llevar a juicio. Todo lo que permitió esa reflexión y por qué llevarlos a juicio es lo que la película deja fuera, pero en realidad inicia en una cosa que fue muy audaz y que no se explica técnicamente, que es que escogieron llevar a los militares a la justicia militar, pudiéndolos haber llevado a la justicia civil en su rama criminal, deciden llevarlos a la justicia penal militar. Porque esos eran juicios públicos, porque los códigos militares preveían las audiencias públicas. Y eso le da una Los civiles no. los civiles no. Y eso Ya. hace que la película, que sí es fiel a lo que sucedió en Argentina, tenga estos elementos de courtroom drama, que sí tuvo ese evento histórico argentino, como tienen las películas gringas. Y yo nada más agregaría dos cosas más. Una es, tú alcanzas a ver que hay muchos burócratas del sistema de justicia, burócratas en el sentido neutral de la palabra, Sí, sí, en el sí. sistema de justicia que en realidad, dependiendo el contexto y la correlación de fuerzas, se van a inclinar para un lado o para el otro. O sea, no es que sean por su ADN o por una razón muy profunda culeros, ¿no? O sea, no les hemos ayudado a liberarles el contexto para que operen de mejor manera. Y yo creo que la película retrata eso. Y la segunda cosa que me parece fenomenal es los sistemas de justicia sirven para dar explicaciones razonables de lo que pasa en nuestras sociedades. No, o sea, tenemos una idea de que los sistemas de justicia van a encontrar culpables o responsables, sí, pero también explicaciones de las cosas. Y esta película deja clarísimo que los procesos judiciales pueden dar explicaciones de muchas cosas, explícitas, implícitas, ¿no? Emergentes, flotantes, subyacentes, ¿no? Subterráneas, como usted lo quiera ver. Pero ahí creo que la película es bien lograda, creo que tiene buenas actuaciones, tú me dirás más sobre la dirección. Eh, Tiene sus elementos ahí, medio chick flick, pero bueno, Sí. pero nada, creo que es una película buena y esas serían mis razones. No, está bien para llegar a esas reflexiones, ¿no? Que más allá de que
digo, eso también se aprende un poco con la edad, ¿no? Uno cuando es joven dice, claro, quiero que ganen los buenos, ¿no? Luego te das cuenta, especialmente viendo documentales, ¿no? Que los buenos normalmente no ganan. Lo que Exacto. tenemos que hacer es aprender del proceso en donde se hizo perder al bueno para tratar de seguir empujando al mundo hacia un mejor lado, ¿no? Entonces, ese proceso nunca se termina y empujar al mundo hacia un mejor lado tampoco vamos a acabar jamás, pero no por eso vamos a dejar de hacerlo. Entonces, creo que este tipo de películas, como lo acabas de decir, te llevan a eso, a darle el valor a los procesos para entenderlos como deben de ser, que es, a ver, estamos recibiendo una lluvia de preguntas que tenemos que resolver acá en el mundo, fuera de los juicios, ya ni siquiera de las películas, sino de los juicios, para tratar de mejorar la situación de todo mundo, no nada más del caso que estamos observando. Desde ahí la película sí me parece muy, muy interesante. Lo demás está ya escrito en mi texto dentro del Patreon Cine Garage. No voy a Sí. ahondar. Vayan al... Si vas a hablar de Anita la huerfanita, ya es la Sí, última que nos queda. no, nos quedan dos. Y sí, nos quedan tres. Pero mira, me voy a echar una muy rápida, que es Ujú. La voz de la igualdad. Y esa de La A voz ver. de la igualdad es un pedacito de la biografía de la que fue jueza de la Corte de los Estados Unidos, RBG, Notorious RBG, le dicen los gringos, Ujú. y se inscriben unas biopics que tienen los gringos. Yo pondría ahí, estamos muy acostumbrados a las biopics de los cantantes y la chingada, y los gringos inventaron las biopics de los jueces y de las juezas. Y entonces está esta de La voz de la igualdad, en inglés es On the Basis of Sex, y, Sí. y otra que se llama Marshall. Y nada más para decirles quiénes son estos dos personajes y por qué las pongo como en una misma categoría. Thurgood Marshall fue el primer justice, o sea, el primer juez de la Corte Suprema de Estados Unidos afroamericano, y Notorious RBG es su equivalente para las mujeres y para las luchas feministas. Y lo que creo que hace a estos dos personajes icónicos, y por lo que me parece que está bueno que los retrate el cine, es porque demuestra que las cosas no siempre se van a quedar igual. Y eso pasa por cambiar el sistema y su relación con el rol de los individuos. O sea, ¿qué hacen las personas en su relación con el sistema? Y eso, pues los gringos tenían un chingo de películas de eso, de políticos, ¿no? De Martin Luther King, de Malcolm X, de JFK, Ujú. hasta de Hoffa, cabrón, ¿no? Tenían de buenos, malos y regulares, cabrón. De Nixon ni se diga, tienen como 4,000 películas de Nixon, por más de mugroso que sea el señor. Pero creo que aquí está bueno para los abogados, pues nada más entender que además personas que vienen de la marginalidad, no social, no necesariamente económica, pero sí del pensamiento dominante jurídico, llegan a la Suprema Corte de Estados Unidos. O sea, no Ujú. son los clásicos abogados que litigaban las causas en los despachos o que habían hecho carrera judicial o que eran amigos de políticos. Son personas que tienen prestigio desde prácticas jurídicas para pensarlo en México en ONGs, que vienen de las Ujú. ONGs y desde Y ahí llegan. y llegan. Nada, eso como para salir rápido de esa. Vamos, si quieres, a Anita la huerfanita, porque hay que... Es el broche de oro de este episodio. O sea, Anita la huerfanita se inscribe en un conjunto de películas que uno cree que son películas infantiles y son Estamos hablando de la versión del de 82, la versión del ¿verdad? 82, sí. De John Huston, nada menos, ¿eh? Bueno, y ahí, o sea, para entender a Anita la huerfanita, la película, hay que entender a Anita la huerfanita, la tira cómica. O sea, muchas personas no saben que había una tira cómica que salía en un periódico por muchos, muchos años y después un fulano dijo, güey, esto hay que hacerlo un musical. Y entonces Sí, hizo un musical de Broadway y después la película es la adaptación del musical y el musical a su vez es la adaptación del cómic. del cómic. Y esto que parece cualquier cosa, no lo es porque el autor de la tira cómica es un güey que tiene una relación muy rara con el contexto en el que está escrito la película, por cierto, que era como cuál era la estrategia para salir de la Gran Depresión en los Estados Unidos, esta crisis brutal económica de la que lo saca Franklin Delano Roosevelt. Y la película tiene como estas cosas de un elogio al capitalismo que acumula demasiado, porque es la figura del putrimillonario que se lleva Ujú. como si fuera un producto a una niña de un A una orfanato, niña, que así empieza sí. la película. Eh, pero al mismo tiempo el güey tenía una crítica a quienes de mala manera hacían dinero, es decir,
creía en con qué inocencia creía que había un capitalismo bueno, ¿no? Pues hay utopías en todos lados, Pues sí, Miguel. pues sí. Pero aquí el güey, pues eso es lo que retrata en los personajes de la señora, que no me acuerdo cómo se llama, la que es bien mala como su chingada, que parece de telenovela de Televisa, vaya, porque es malísima como la madre. Y los güeyes No que sé se si hacen es pasar, Miss Hannigan. es Miss Hannigan, es Miss Hannigan. Y Miss los güeyes, Hannigan, Miss ¿no? Hannigan. Y los güeyes que se hacen pasar por los papás de Anita la huerfanita y la chingada. Es un dramón. No sé por qué Sí. dejan a los niños ver esas películas, porque tú no termina traumado. Es como la canción de Mi viejo caballo de palo de Juanito Sí, Farías, que que todas uno las, cree que, sí, que uno cree que es así una canción tierna y cálida. No, no, o sea, es una tragedia infantil que no es poco. y ahí nada más para cerrar la idea de por qué Anita la huerfanita es elemental para entender cosas de justicia es desde dónde se decide qué necesita alguien, ¿no? En este caso, Anita. Y quiénes participan en proveerle a la niña lo que ella necesita e identificar qué es lo que necesita. Y la película, en realidad, que esto es muy de los gringos, pues te demuestra que quien tú crees que es quien necesita algo es en realidad quien les provee a todos. O sea, la pinche Ujú. Anita, la huerfanita es como el Estado marxista, ¿no? O sea, Sí, en la fantasía de Marx, a todos les repartía amor, sí, alegría y no se derrumbaba, cabrón. O sea, pero nada, creo que ahí hay una cuestión sobre la pregunta esencial de la justicia, de quién necesitamos y a quién podemos ayudar, ¿no? ¿Quién necesita de quién, ¿no? A cada quien según sus necesidades, de cada quien según sus capacidades, decía Marx. Pero nada, muchas nociones de justicia, conmutativa, restaurativa, etcétera, en realidad atraviesan el corazón de lo de Anita la huerfanita, el señor que tiene mucho dinero, en una cosa un poco como la de Macaulay Culkin, la de Mi pobre angelito, pues resulta que en el fondo está un poco vacío y el niño le llena un hueco y esa cosa de lo simbólico y lo material, creo que ujú, es una bonita película e insisto, si ustedes quieren saber más sobre el personaje que escribía la tira cómica, van a entender con mayor profundidad la película. Yo la vi de niño un par de veces porque mi prima Indira estaba muy fascinada con esa película. Eh, es película de primas, es cierto, película de sí. primas. Yo la vi con A mi mí prima me muchas pasó lo veces. mismo, sí. Y nada, después la volví a ver muchos años después con una sobrina y yo dije, ah, cabrón, aquí están pasando cosas que yo de niño no identifiqué. Y Claro, después entendiendo a quién es el personaje que escribió la tira cómica original, te das cuenta que tiene una crítica lo mismo a la redistribución de los bienes que a los güeyes que se quieren quedar con todo. Era medio libertarian, pero al mismo tiempo medio populista. Esta cosa gringa sí. que nosotros no tenemos. Nada, es una película muy linda, creo. Pues mira, qué bonito recorrido del padrino Anita la huerfanita, mi estimado Miguel. Nadie lo iba a sospechar y lo logramos. Te agradezco enormemente tu lista, tu participación. Creo que ha sido un episodio ilustrador, inspirador e instigador. Entonces, te agradezco que hayas venido hasta acá. ¿Dónde puede la gente escucharte en tu propio podcast que ya dijimos que se llama Derecho Remix Derecho con Checa Remix. y con Excel? Derecho Remix en todas las plataformas en donde escuchen podcast. Además, es un producto que ya dije, surge entre otras de las inspiraciones de Cine Garage y de Mandarax, de una plataforma que nosotros vimos nacer desde sus Sí, primeros días, que es Sonoro y que es un gusto saber que podemos los podcasteros hacer cosas colaborativas y que no hay esos egos intransigentes. aquí no, aquí somos libres, democráticos y Me comunitarios. encanta. Siempre Buenísimo. lo seremos. Tiene redes, Derecho Remix, sí, Derecho ¿verdad? Remix tiene, en realidad es las redes de Antifaz, desde ahí movemos todos los Ah, podcasts, pues desde arroba, ahí. arroba Antifaz Política y la mía es arroba Nomus77 y el hashtag Derecho Remix normalmente es el que utilizamos para promover nuestro podcast. Que ahí lo pueden escuchar, yo lo recomiendo. Sáltense los episodios donde yo estuve, no van a ganar mucho. O sáltense mis No, participaciones, que es están más buenas, fácil. están buenas, están buenos. Es un gusto. Miguel, mil gracias por haber venido a los micrófonos Cine Garage. Ya haremos algo con esta idea, ¿no? Ya haremos algo para seguir platicando de tu enfoque y de mi enfoque a través del cine y sacar estos temas en mesas de discusión. Ya lo hemos platicado. Ya que nos digan los Patreons de ambas plataformas de Cine Garage y de Antifaz,
si les gustaría que les preparáramos algo y no nomás es una pinche locura tuya y mía. No, Y no. nada más que nos hagan un guiño y nos arrancamos. ¿Te late? Ya está. Órale, pues. Me late. Ya estamos. Gracias, Miguel. Un abrazo. Gracias por escuchar Cine Garage. Si nos escuchas en Apple Podcast, regálanos una reseña para que más gente descubra este podcast. Suscríbete a Cine Garage siguiéndonos donde sea que escuches este programa para enterarte de nuestros próximos episodios. Cine Garage es parte de Sonoro. Ingresa a sonoromedia.com para escuchar más de los podcasts que aquí se producen. Este episodio fue producido por Brenda Bulnes-Meni, Fernando Santamaría. Agradecimientos especiales a Paco de Pablo y Héctor Fernández Mosqueda.